El conflicto bélico entre Irán e Israel entra en una nueva fase. Ya decíamos la semana pasada que para el presidente de Estados Unidos dejar de lado a su principal aliado Israel en su lucha contra Irán y ser el presidente que consiguió detener el programa nuclear de Irán era un premio demasiado atractivo para dejarlo de lado. El viernes, Donald Trump decidió atacar las instalaciones nucleares de Irán y esto podría tener fuertes consecuencias en la economía. En este vídeo vamos a analizar cuál es la situación actual, los escenarios sobre los que nos debatimos en estos momentos, los eventos geopolíticos similares que hemos visto en la historia y también algunos de los ganadores y perdedores que podríamos encontrar en estas circunstancias. Así que mucha información que espero que no os la perdáis. Así que allá vamos. En primer lugar, vamos a hablar de los posibles escenarios del conflicto en Oriente Medio. Como podéis ver en pantalla, desde la semana pasada otorgamos una mayor probabilidad a que Estados Unidos decidiese atacar Irán, con un 60%. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrirá a partir de ahora? Nosotros barajamos prácticamente tres escenarios. Una rápida resolución del conflicto en Oriente Medio, en el que los líderes iraníes pidan la paz y renuncien voluntariamente a sus programas y arsenales nucleares, lo cual no le damos gran parte de confianza y en el que el barril del petróleo podría llegar otra vez a corregir hasta los $60. Otro escenario en el que una respuesta simbólica y anunciada contra Estados Unidos pudiera llevar hasta el barril de petróleo a alcanzar los $90, o bien un tercer escenario en el que Irán atacase instalaciones petroleras de Arabia e Irak o incluso se pensase en el bloqueo del estrecho de Hormuz. Este paso, por el cual transita el 20% del comercio mundial de petróleo y el 30% del gas licuado, tendría fuertes consecuencias en los mercados mundiales. Tres preguntas clave que hay ahora mismo desde luego en Oriente Medio. Es si atacará a Israel e inutilizará las instalaciones de producción petrolera iraníes, si responderá a Irán cerrando el estrecho de Hormuz y si Irán intensificará su ofensiva para incluir entre sus objetivos a Estados Unidos y Europa. Bueno, pues responder afirmativamente desde nuestro punto de vista a cualquiera de estas preguntas aumentaría el riesgo de un aumento significativo del precio del petróleo y, del caso de darse las tres, como hemos dicho, ver un barril del Brent por encima de los $120. Y aquí es donde vamos al kit de la cuestión. Como decíamos antes, hemos visto muchísimos eventos geopolíticos similares en la historia. De hecho, un análisis de Deutsche Bank decía que desde el año 1939 hemos tenido 32 situaciones similares. De esas 32 situaciones, el S&P 500 ha tenido una corrección media del 6% y ha tocado suelo a los 16 días posteriores del inicio del conflicto, para recuperarse apenas 17 días después. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de estos eventos de gran calibre a nivel geopolítico. El primero de ellos, Pearl Harbor, en el año 1941. Desde luego, uno de los eventos que parecía cambiar el mundo. Y en este caso podemos ver la evolución que tuvo el Dow Jones en esos días. La caída, como podemos ver en pantalla del índice estadounidense, fue importante, pero en apenas 2 semanas, desde el 8 de diciembre que tocó sus mínimos hasta el día 26, podríamos decir entre 2-3 semanas, el Dow Jones ya estaba por encima del precio en el que comenzó el conflicto. Otro de los eventos más importantes de los últimos 100 años, la crisis de los misiles en Cuba. En este momento es en el que los mercados y en general el mundo pensaba que iba a haber un enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El mercado, como vais a ver en pantalla, tuvo una corrección importante, el S&P 500 con caídas de un 7-8% en apenas unos días, pero que tardó, igual que hemos comentado antes, menos de un mes en recuperar todo su terreno perdido. Uno de los peores días en los mercados financieros de toda la historia, el lunes negro. El mercado, en este caso el Dow Jones, bajó más de un 22% en una sola sesión. Como vais a ver en pantalla, la caída fue algo monumental. Sin embargo, el mercado recuperó en apenas un año todo el terreno perdido desde los mínimos alcanzados en mayo del año 1988. El 11 de septiembre, una fecha que desde luego cambió el mundo en este siglo, los atentados de Estados Unidos. El mercado estuvo cerrado durante una semana en Wall Street, con la apertura de un menos 14% a la semana siguiente.
El mercado, como vais a ver en pantalla, apenas tardó un mes o incluso un poquito menos en recuperar todo el terreno perdido. Nos vamos a la mayor crisis financiera que posiblemente hemos tenido en la historia. En aquel momento de los años 2007 y 2008, la gente no sabía si podía llegar a volver a trabajar. Esto hablamos de un viernes en el que el mundo financiero se tambaleó, en el que conocíamos la quiebra de Lehman Brothers, en el que incluso grandes bancos y entidades como JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America dudaban de si podrían aperturar el mismo lunes. Pues en ese momento en el que hubo miles de empleos que cerraron y empresas, pues vemos que la caída fue de un 57%, una caída bestial. Sin embargo, y es verdad que el mercado tardó tiempo en recuperarse, a los 6 años no es que había recuperado, sino es que triplicó el precio el S&P 500. Año 2011, aquí se junta por un lado que Standard & Poor's rebaja la calificación de deuda por primera vez en la historia de Estados Unidos y que además vivimos una gran crisis en Europa. No sabemos si se va a fragmentar la zona euro o no y Estados Unidos, por tanto, también tiene situaciones de inestabilidad económica. Sin embargo, podemos ver que el mercado en apenas 5 meses recupera todo el terreno perdido. Desde luego, el COVID ha marcado a una generación. Desde luego que las restricciones de la movilidad, el estar todos en casa parados y el no saber qué podía ocurrir generó grandes dosis de volatilidad, como podemos ver con esas velas bajistas en pantalla. Sin embargo, vemos como apenas 6 meses después, ya el S&P 500, liderado por las empresas tecnológicas, conseguía recuperar terreno y no solo eso, sino que tuvo luego años formidables. Algo similar, pero con mucho menos tiempo, fue la guerra en Ucrania. En febrero del año 2022, Rusia decide invadir Ucrania. Sin embargo, el mercado apenas en una semana ya había recuperado sus niveles. Luego es verdad que vemos caídas importantes en los índices generalmente debido a esa inflación al alza propiciada por los precios del petróleo y el gas y a las subidas de tipos de interés de los bancos centrales. Sin embargo, 2023 y 2024 fueron años históricamente positivos. Y en general, ¿qué es lo que podemos decir y a dónde vamos con todo esto? Bueno, pues que el riesgo de intentar descifrar los días del mejor precio de venta es muy difícil y hay un gran riesgo de que perdamos una gran cantidad de dinero por hacerlo. Aquí os muestro un ejemplo de lo que es un valor de $10.000 invertidos en el S&P 500 desde enero del 2003 hasta diciembre del 2022. Y solo me voy a fijar en las dos barras de la izquierda. Si hubiésemos invertido todos los días, esos 10.000 euros los hubiésemos dejado hasta diciembre del 2022, esos 10.000 euros se hubiesen convertido en $64.844. Si, en vez de dejarlo invertido, hubiésemos perdido los 10 mejores días o las 10 mejores sesiones en el S&P 500 en ese periodo comprendido, en vez de $64.844 tendríamos $29.708, es decir, menos de la mitad. Y como podemos ver además en la parte inferior, fijaros cuáles han sido esos 10 mejores días. Año 2008, 2008, 2020, 2020, 2009, 2020, 2008, 2008, 2009, 2008 otra vez. Es decir, en esos periodos de alta incertidumbre son también cuando hemos visto las mejores recuperaciones del mercado y el riesgo de querer descifrar el timing perfecto hace que nos perdamos subidas importantísimas. Respecto a ganadores y perdedores que podemos establecer en estos momentos del conflicto, podemos dividir por un lado los ganadores, las empresas de defensa, sobre todo las compañías norteamericanas. Algunas de ellas, como Northrop, han sido las que han desarrollado los bombarderos B-2, que fueron los que utilizó Estados Unidos para atacar las instalaciones nucleares. Otras compañías destacadas podrían ser Lockheed Martin, Boeing o incluso Palantir. También creemos que las subidas en el precio del petróleo van a afectar positivamente a las petroleras. Lo vimos, por ejemplo, en el año 2022, cuando Rusia decidió invadir Ucrania. El petróleo avanzó de manera progresiva y compañías como Chevron, como ExxonMobil o incluso aquí en España Repsol tuvieron beneficios históricos ese año. Las navieras también es uno de los sectores que podría aprovechar
la situación actual. Los fletes están subiendo debido a la mayor tensión en este paso del estrecho de Hormuz y la búsqueda de alternativas de navegación. También las energías renovables podrían tener un mejor comportamiento durante las próximas semanas, y los vehículos eléctricos. Empresas, por ejemplo, como Tesla, podrían aprovechar las circunstancias actuales para seguir subiendo. Entre las empresas o sectores perdedores, desde luego las empresas de turismo. Ahora mismo ven no solo el mes de junio con esta tensión de Oriente Medio, el accidente de un avión el mediados de junio que tuvo 240 pasajeros fallecidos, ha sido otra de las notas negativas en el sector. Ahora mismo hay miles de vuelos cancelados en Oriente Medio, que además suma el incremento de los precios del petróleo. Los bancos, debido a su comportamiento cíclico, y es que en las últimas semanas habíamos visto a diferentes organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, rebajar las expectativas de crecimiento económicas mundiales. Los bancos, por tanto, podrían sufrir en el corto plazo, pero si la inflación despunta, podría ser otra vez en el medio y largo plazo aprovechar situaciones como la que hemos visto en 2024 o 2025 con tipos de interés al alza. Los automóviles también podrían sufrir consecuencias ante el incremento del precio del barril, menor número de venta de automóviles y menor utilidad debido a búsqueda de alternativas. El consumo discrecional, por ejemplo, empresas como Inditex, que pueden incrementar los gastos de explotación debido a las subidas en el coste de las materias primas, y que eso le pueda generar tanto en el tránsito terrestre como en el marítimo un sobrecoste. Además, ante la expectativa de un menor crecimiento económico, una de las principales partidas de las que se podría quitar la gente es del gasto en bien sea ropa, bien sea belleza o bien sea incluso hogar. Y por último, también estamos viendo caídas en los activos de mayor riesgo. Por ejemplo, el Bitcoin, que en este caso Irán, ya hemos conocido en alguna ocasión que estaba incrementando sus tenencias de Bitcoin y por tanto podría estar vendiéndolas para hacer más efectivo. Aunque en el corto plazo pudiésemos ver volatilidad y caídas en el Bitcoin, creemos que en el medio y largo plazo va a seguir siendo uno de los activos por excelencia a tener en nuestras carteras de inversión. Las sanciones que imponga Estados Unidos serán la clave, pero es que además el entrar en un conflicto bélico de este tamaño supondrá que vuelva a emitir más deuda para sufragar los gastos, y esto provocará una devaluación de las monedas fiduciarias, en este caso del dólar, que conllevará a que otros activos que son con una oferta limitada y fuera del poder de bancos centrales y gobiernos y que sean ingobernables, como es el caso del Bitcoin o también, por ejemplo, del oro, podrían aprovechar estas circunstancias.